Las actas de las sesiones 25, 26 y 27 y 28 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, Presidenta. Se han recibido las siguientes mociones para la cuenta. La que modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería para establecer una nueva causal de expulsión de extranjeros que sean titulares de un permiso de residencia condenado en Chile por crimen o simple delito. También la que modifica el Código Orgánico de Tribunales para regular el cobro de aranceles máximos de los notarios y sanciona su incumplimiento. La que modifica la Carta Fundamental para suspender el derecho de sufragio de personas privadas de libertad. La que modifica la Ley 18.216 para sustituir las penas de los delitos que indica cometidos por extranjeros por la expulsión del territorio nacional. Finalmente, la que modifica el Código Penal para tipificar el delito de portonazo y sancionar otros ilícitos conexos. Se han recibido confirmaciones para el primer proyecto que se encuentra en tabla en esta oportunidad, que es la reforma constitucional que establece una destinación específica del financiamiento para fines provisionales de los fondos de los fondos de pensiones de los trabajadores, que han confirmado su asistencia al respecto el profesor de Derecho de la Seguridad Social de la Universidad Diego Portales, también de la Universidad Católica en Santiago, don Hugo Cifuentes, como también la académica docente de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, la señora Verónica Munilla. Ellos han confirmado su asistencia. Respecto a los asistentes en calidad de oyentes para el segundo proyecto sobre datos personales, voy a leer bien rápido: señora Michelle Bordachar, señora Macarena Gatica, señora Romina Garrido, señora Paulina Silva, señora Lorena Donoso, señor Bruno Giancarelli, señor Alejandro González, señor Carlos Reuser, señor Pablo Chico, señor Alberto Jara, señor Marcelo Drago, señor Francisco Aravena, señor Gonzalo Vergara, la señora Marta Herrera del Ministerio Público, directora de la Unidad de Asesoría Jurídica, acompañada de Carolina Cruzat, por la Asociación de Bancos, el señor José Manuel Mena, el señor Luis Opaso, el señor Juan Esteban Laval, el señor Matías Bernier, por la empresa chilena de tecnología, la señora Bárbara Reyes, el señor Claudio Magliona, y tenemos algunas excusas de invitados para el primer punto: la señora Regina Clark, la señora Claudia Robles, correo electrónico de la Corporación Opción, por la cual invitan cordialmente a asistir el martes 26 de julio a partir de las 15 horas vía Zoom al Conversatorio Internacional Nuevas Expresiones de Violencia, y su abordaje en la región de Tarapacá, donde participarán especialistas nacionales e internacionales para asistir al evento. Inscribirse en el link o pinchar en la imagen. Esta comunicación se hará llegar por correo electrónico a todas y todos los integrantes de la comisión, por si tienen algún particular interés en el tema para poder participar. Comunicación de la Coordinadora de Organizaciones por Retiro de la AFP, exigiendo un sector retiro, de la equipo de Nuevo Camino, por el cual adjuntan documentos con propuestas respecto a la nueva Constitución. Ellos habían hecho este ofrecimiento en el sentido de hacer llegar su propuesta, primero en una audiencia. Nosotros lo dijimos por escrito, entonces la han hecho llegar por escrito y se va a hacer llegar. Lo habíamos acordado hace algunas semanas atrás. Perfecto. Justamente se había acordado por escrito, entonces agradeciendo a Nuevo Camino, se hará llegar entonces copia a todas y todos los integrantes de la comisión de la propuesta que ellos tan gentilmente nos han hecho llegar. Hay una solicitud que ha llegado a través de diputado señor Marco Iliavaca respecto de la señora Alejandra Cox, persona por la asociación de AFP, asociación gremial, la materia específica que se tratar reforma previsional, decisión que desea sostener reunión remota o presencial a través del sistema de ley del lobby. Se ha recibido una solicitud de audiencia para vuestra comisión. La información de los citantes es la que se ha indicado y su objetivo a tratar es reforma previsional, pero se trata en todo caso de una materia que no está en tramitación ante esta comisión. Tal vez se le podría responder o dirigir a la Comisión de Trabajo. Okay. Porque a nosotros no nos va a tocar. ¿En serio? Sí. Entonces ya. Eso podría ser presidente. Comisión de Trabajo, perfecto. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. ¿En varios? ¿Algún varios? Diputados, diputadas. Ya. Cerrada la cuenta entonces. La sesión tiene por propósito continuar la tramitación del proyecto de reforma constitucional.
que establece en el marco de la seguridad social una destinación específica del financiamiento para fines previsionales y una garantía sobre la propiedad de los fondos de capitalización individual de las y los afiliados. El boletín es el 14-92107. Se ha invitado para estos efectos al señor Ministro Secretario General de la Presidencia o a quien se envíe en su representación, a la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social o a quien envíe en su representación y al señor Subsecretario de Previsión Social. De todos los invitados a exponer, confirmaron el señor Hugo Cifuentes, profesor de Derecho de la Seguridad Social de la Universidad Diego Portales, y la doctora Verónica Munilla, académica de Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Solo quiero aclarar que a propósito del acuerdo que hemos tomado, hemos estado invitando a los distintos expositores y expositoras para poder cumplir con las sesiones que nos faltan en función de las audiencias que estarían pendientes. Lamentablemente no han calzado con algunos de ellos, cierto, en los horarios. Sin embargo, hoy día pudimos tener 2 expositores. Esa fue la razón por la que decidimos dividir en 2 partes la sesión para poder dar continuidad a la tramitación de datos personales en el tiempo que resta, considerando que la sesión de mañana, que la teníamos destinada completamente a datos personales, que es un proyecto con urgencia, no la vamos a poder tener. Esa es la razón por la cual hoy día solo pudimos tener estas 2 confirmaciones. Quiero explicarlo porque a propósito de que hubo un cambio de tabla, básicamente fue para aprovechar mejor el tiempo, porque se les invitó a los expositores. Bueno, vamos a dar entonces paso a el señor Hugo Cifuentes. No sé si está por ahí don Hugo. Ahí está. Don Hugo, buenas tardes. Bienvenido a nuestra comisión. Gracias por aceptar nuestra invitación a aportar su expertise y opinión sobre este proyecto de ley. Y don Hugo Cifuentes es profesor de Derecho, les pido un poco de silencio, por favor. Profesor de Derecho de Seguridad Social en la Universidad Diego Portales. Le ofrezco la palabra a don Hugo. Muchas gracias, Presidenta. Junto con saludarla y a los señores diputados, quisiera compartir una presentación. ¿Se podrá? Bueno, agradezco la invitación para dar alguna opinión sobre el proyecto de reforma constitucional contenido en el boletín 14-921-07. Aspectos generales que me parece importante hacer presente. Primero, estamos ante una propuesta de reforma constitucional con incidencia directa en la seguridad social. Por tanto, como bien lo señala el proyecto, expresamente hay una modificación al número 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Por esta propuesta del Ejecutivo se incorporan 2 incisos al numeral señalado de ese artículo 19 que se insertarían antes del actual inciso final, que dice que el Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho de la seguridad social. Este inciso leído seguirá siendo el último de ese numeral. En esta propuesta se incluyen los aportes fiscales como parte de la financiación del sistema de seguridad social. Esta inclusión, que lógico no estaba en el texto constitucional vigente, no ha sido, digamos, óbice su ausencia a que no haya financiamiento fiscal. Lo cierto es que el Estado contribuye a través de recursos fiscales en el financiamiento de varias de los regímenes de seguridad social, salud, en el seguro de cesantía, también y participa, por supuesto, en la financiación toda del régimen de prestaciones familiares, las asignaciones y los subsidios familiares y maternales. Y por supuesto, en materia de pensiones, contribuye en lo que es, para ponerlo en un solo caso, en la pensión garantizada universal. De tal manera que la inclusión que se está haciendo es una, digamos, expresión expresa en el texto constitucional de algo que efectivamente ya se aplica y que, por supuesto, forma parte de la concepción de la seguridad social, al menos desde los años 40 del siglo pasado.
La propuesta señala que los fondos constituidos por las cotizaciones obligatorias estarán dirigidas única y exclusivamente a prestaciones previsionales. Y acto seguido señala que para estos efectos también se entenderán dentro de los fines previsionales la administración de los fondos y el pago de las pensiones alimenticias en la forma que determina la ley. Bueno, lo cierto es que respecto de lo primero, no parece existir un inconveniente desde el punto de vista doctrinal, aunque podría no estar, de hecho, porque se refiere a un aspecto de administración. Las cotizaciones, los aportes de la seguridad social efectuados por el trabajador y el empleador siempre han de estar destinados a los única y exclusivamente a prestaciones previsionales. Quizá con esto se quiera tender a evitar los retiros de fondos de las cuentas individuales, pero eso está regido por otras disposiciones. Ahora, si me permiten, este punto siguiente, de que las pensiones alimenticias se puedan cargar a los fondos de pensiones de cada afiliado, sin perjuicio de la justeza de que nadie mantenga deudas alimenticias, no es un punto de la seguridad social. ¿Es su pago entero una prestación previsional? Lo cierto, Presidenta, y por su intermedio, señores diputados, no conocemos antecedentes en el derecho comparado en esta línea. Se está avanzando en una inclusión que viene a resolver un aspecto importantísimo cuando no se cumple con ella en materias que no son propias de la seguridad social. El único caso que conocemos vinculado a intervenir en los saldos de cuentas, de las cuentas individuales, a propósito de la familia, está en relación con la liquidación de la sociedad conyugal, en que el juez podría, para compensar al cónyuge perjudicado, ordenar retiros para una cuenta especial separada, con el fin de otorgar pensiones respecto del cónyuge perjudicado. Pero no, incluso en ese punto, la definición es hacia pensiones. Aquí, quiero decir, estamos en un punto muy complejo que nos aleja de la seguridad social. Ahora, como punto quinto, en el inciso final de la propuesta se dice que se garantizará siempre la propiedad del afiliado o afiliada respecto de los ahorros provenientes de la capitalización sin que se pueda expropiar dichos ahorros. Pues bien, aquí de qué se trata: de dotar a las cotizaciones obligatorias en las cuentas de capitalización individual de una mayor seguridad sobre la propiedad individual y que no pueden ser expropiados. La misma norma dice que se trata de dar certeza a los afiliados sobre la inexpropiabilidad de sus ahorros previsionales. Se asegura que en tanto exista un régimen de pensiones de capitalización individual, las cotizaciones obligatorias y su rendimiento se mantienen en el patrimonio del afiliado y no pueden ser objeto de expropiación. Se trata de un reforzamiento, digamos, ante una inquietud, una preocupación ciudadana o de los afiliados sobre esta propiedad que, digámoslo, es una propiedad modal, porque la propiedad que tenemos sobre los saldos en las cuentas individuales no está a la libre disposición del afiliado, sino que es una propiedad sujeta a una modalidad destinada
al otorgamiento de una pensión, no tiene otra finalidad. Entonces, si nosotros miramos que la propiedad, la titularidad en el afiliado del saldo de la cuenta individual está dicho en el artículo 17 del decreto de ley 3.500, cuando dice que las cotizaciones que harán los afiliados hasta una determinada serán en su cuenta de capitalización individual. Y a su vez, el artículo 19, número 24 de nuestra Constitución vigente nos reconoce el derecho de propiedad. Por consiguiente, incorporar en el número 18 del artículo 19 esta afirmación de que es de nuestra propiedad, algo que ya está claro en el decreto de ley 3.500 y reafirmado por el artículo 19, número 24, es claramente, como lo señala el mismo mensaje, un reforzamiento, el atender a un requerimiento ciudadano, pero no es una necesidad que vaya a, digamos, a reforzar la seguridad social. En esa línea hay fallos ya de nuestra Corte Suprema, y cito aquí dos. Un fallo del año 20, en que el considerando 8 se deja expresamente dicho que los recursos que están en las cuentas individuales no pueden ser afectados, no pueden ser retirados por el cotizante, sino en los eventos que el mismo decreto de ley establece. Y lo mismo ha dicho nuestro Tribunal Constitucional a propósito, en el año 2019, de que si se puede o no disponer de esto. Y el Tribunal Constitucional, luego de plantearse una serie de cuestiones vinculadas a los principios de la seguridad social, al concepto de ella, va a decir que en materia de pensiones, estas cotizaciones entran en una cuenta individual, de la cual el afiliado tiene su propiedad y de la cual no se puede disponer de ella sino en las modalidades pensionales que el mismo decreto de ley establece y que de ninguna otra manera se puede disponer de ellos, salvo en los casos expresamente señalados que tienen que ver con los retiros de libre disposición, cuando ya están constituidas las pensiones, por ejemplo. De tal manera que esta inclusión pareciera una, digámoslo así, como lo dice el texto, un reforzamiento, pero no es necesario, en nuestra opinión, de que esté incluido en el texto constitucional. Y a propósito de los aportes, permítame decir, antes de tocar estas consideraciones finales, que se agrega que las cotizaciones obligatorias son de los empleadores y son obligatorias, pero no se expresa como sería conveniente si es que esta norma avanza en decir que estas cotizaciones son del empleador y del trabajador. Son obligatorias del trabajador y el empleador. Y a la hora de ordenar esta disposición habría que ocuparse de que ya en el inciso segundo se habla de cotización obligatoria y en el inciso tercero se va de nuevo a insistir en esta materia por el inciso que se está agregando. Quizás si de prosperar esta iniciativa habría que refundir para evitar quizás una doble repetición de que hay cotizaciones obligatorias y además indicar que estas cotizaciones obligatorias son de empleadores y trabajadores. Entonces, la norma propuesta es un aporte en la línea con la consagración efectiva del derecho a la seguridad social, sin duda, sin duda. Pero podría entenderse también reiterativa en algunos aspectos e innecesaria en otros, en lo que es la consagración de la titularidad de los fondos y su nueva expropiabilidad, porque eso está referido en otros puntos de la misma Constitución y seguramente el intérprete con poder imperativo como los tribunales y una Corte Constitucional avanzarían en esa línea. Quizás el punto más complejo es la destinación del financiamiento de la seguridad social al pago de pensiones alimenticias, que además requeriría una precisión sobre su extensión, porque
vamos a consumirnos todo el saldo de la cuenta individual en un evento determinado para pagar pensiones alimenticias, que su falta de saldo puede afectar a esos mismos personas que van a recibir esa pensión alimenticia, creo que merece un mayor discusión esto. Ahora, el texto tiene, si lo miramos en relación con la propuesta de la Convención Constituyente, hay elementos similares. Y por consiguiente, no hay un punto de contradicción, si quisiéramos mirarlo así. Y por último, se constitucionaliza la capitalización individual, que no está mencionada. En nuestro texto constitucional vigente no hay una mención a ninguna de las prestaciones que la Seguridad Social debe otorgar, porque no es necesario hacerla. Y si se hace, hay que hacerla toda. Aquí se está refiriendo directa, de todas formas, al sistema de pensiones y al sistema de pensiones de capitalización individual, y que se está estableciendo aquí que seguro que los fondos existentes y futuros de cotizaciones individuales no están afectos, o sea, pertenecen al patrimonio del trabajador, como sabemos, del afiliado, y que son inexpropiables. Entendemos, sí, esta referencia respecto de los fondos existentes y futuros en esa modalidad de pensión, no respecto de las otras modalidades mixtas, nocionales, de reparticiones y en otros regímenes de la seguridad social. Señora Presidenta, y a los señores diputados y diputadas les agradezco su atención. Okay. Muchas gracias, don Hugo. Le agradecemos mucho su exposición. No sé si usted quisiera, don Hugo, o sea, si puede esperar la próxima exposición para hacer las preguntas de conjunto. No hay problema, perfecto. Entonces, no sé si ya está presente la señora Verónica Munilla. Señora o señorita, Verónica, ahí está. Bueno, la señora Verónica es doctora académica de Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Le queremos dar la bienvenida y el agradecimiento a Verónica por haber aceptado nuestra invitación a exponer a esta comisión. También nos gustaría poder darle los 10 minutos que se tomó don Hugo Cifuentes para poder exponer. Si se pasa un poquito no hay problema, podemos redondear la idea y después haremos una ronda de preguntas, consultas u opiniones que puedan surgir de los parlamentarios y parlamentarias de esta comisión. Así que, señora Verónica, le ofrezco la palabra para exponer sobre este punto de la tabla. Muchas gracias, diputada Cariola. Voy a compartir también una pequeña presentación solamente para que no nos perdamos tanto. Ahí va, usted me avisa, por favor, si es que se ve. Sí se ve. ¿Sí se ve? Ya. Sí. Muchas gracias. Le doy gracias a la Cámara de Diputados y Diputadas por la extensión de la presente invitación para poder dar un par de opiniones, un par de luces respecto de lo que es el boletín que presenta en este caso el proyecto de modificación constitucional en torno al tema de pensiones, ¿ya? Entonces, básicamente, a mí me gustaría un poco contextualizar el tema, porque a mí me da la impresión de que a través de este boletín lo que nosotros estamos haciendo es tratar de mejorar un sistema de pensiones específicamente, como bien dijo el profesor Cifuentes, pero sin ver en el fondo detrás del bosque lo que nosotros tenemos como fondo o como telón de fondo, ¿ya? A mí me da la impresión de que esta reforma constitucional apunta a no destrabar el corazón del actual sistema de seguridad social y nos impediría eventualmente en un futuro poder ir avanzando en torno a la línea de la consagración de un sistema que responda con el contenido del derecho fundamental, ¿ya? Porque la seguridad social sí es un derecho fundamental, y es un derecho fundamental que en palabras del profesor Nogueira consiste en la obligación de todos y de todas de vivir dignamente, ¿ya? Pero conjuntamente con esta obligación existe detrás de la voz seguridad social
una orden en torno a cómo se cumple con esta obligación. Y esta obligación se cumple sociabilizándola, ¿ya? Y en este sentido, la seguridad social como derecho fundamental tiene un principio que es de carácter fundante y que está ausente en este caso del proyecto de reforma constitucional, que es el principio de solidaridad, ¿ya? El principio de solidaridad es fundante del derecho fundamental a la seguridad social y por lo tanto tiene que dibujar cualquier forma de sistematización en torno a la cobertura de las prestaciones de seguridad social. Y lo que estamos haciendo a través de este proyecto de ley es exactamente lo contrario. Es, como bien dijo el profesor Cifuentes, constitucionalizar la capitalización individual, que no es sino lo contrario a la solidaridad y en el fondo la sociabilización de lo que nosotros estimamos son los riesgos sociales, ¿ya? Entonces nosotros tenemos un derecho fundamental que se dibuja en torno a esta idea, el derecho de todos de vivir de una forma digna. Y lo que hace la seguridad social en el fondo es sociabilizar todas aquellas eventualidades en torno a las cuales, por la pérdida del ingreso, nosotros nos vemos imposibilitados de poder abordar en el fondo la vida con esa dignidad. El sistema de seguridad social, que es lo que realiza el derecho fundamental, es el que define los ámbitos de aplicación subjetivo, los ámbitos de aplicación objetivo, el sistema de financiamiento, etcétera, ¿ya? Pero que deben responder con la configuración, en este caso de carácter constitucional, de lo que es un derecho humano de carácter fundamental, ¿ya? Ahora, teniendo presente ese contexto y teniendo presente también de que cuando nos referimos al artículo 19, número 18, lo que estamos haciendo es referirnos precisamente al derecho fundamental, es que a mí me gustaría detenerme en tres aspectos del proyecto de ley en este caso. Primero, para no perderlos tanto, el tema de las prestaciones de seguridad social y las formas de financiamiento que están establecidas dentro del boletín. El segundo tema, un tema un tanto extraño que a mí me llama la atención dentro del proyecto de ley, que es el tema de la definición de lo que se consideran los fines previsionales. Y el tercer gran tema, que en el fondo yo creo que es el que nos preocupa a todos en esta oportunidad, que es el tema de la embargabilidad o inembargabilidad de los fondos de capitalización individual, ¿ya? Ahora, respecto del primer tema, ¿ya? El segundo y el tercero. Prima facie, de entrada, a mí me parece, personalmente, de que en el caso de aprobarse esta modificación constitucional, lo que nosotros vamos a tener como resultado es una regulación de carácter constitucional que yo definiría como incoherente, ¿ya? Absolutamente incoherente. ¿Por qué? Porque estaríamos contradiciendo lo que es el contenido del derecho a la seguridad social conforme a sus principios con la regulación que la misma Constitución está haciendo de la forma de otorgamiento de los sistemas de seguridad social, ¿ya? O sea, ni siquiera es lo que nosotros hablamos en términos generales en el derecho del trabajo, de una especie como de choque de normas constitucionales con regulación legal, sino que nosotros aquí estaríamos hablando de un choque que existe entre el enunciado seguridad social y la definición que se está dando en el marco constitucional de este mismo enunciado. Y es por eso que el resultado jurídicamente no resiste análisis un poco, es precisamente lo contrario a la noción de sistema, es incoherente, ¿ya? ¿Por qué es incoherente? En el primer aspecto, en lo relativo al financiamiento de la seguridad social y lo que son las prestaciones. Como bien, no voy a reiterar ahí, como muy bien señaló el profesor Cifuentes, nosotros en este proyecto de ley primero tenemos una referencia en el marco constitucional de la forma de financiamiento, en este caso de un sistema que pareciera estar visualizado en torno a la cobertura del riesgo social vejez. Y ahí el proyecto de ley es claro, dice, en el fondo se va a financiar en la forma de aporte fiscal y en la forma de cotización obligatoria, ¿ya? Elementos que ya se encuentran presentes dentro de nuestro sistema de seguridad social desde hace mucho tiempo. Entonces aquí hay un tema primero de técnica legislativa. No estoy tan segura de que sea la norma constitucional la que deba preocuparse de las reglas en torno a la regulación del sistema de financiamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas reglas ya se encuentran en términos de ley ordinaria. Entonces su consagración constitucional pareciera ser que presenta más problemas que ventajas en este caso. Bastaría
la enumeración del derecho fundamental a la seguridad social, el desglose de sus principios, y de ahí estaríamos dibujando lo que son las reglas legales a propósito de la forma del financiamiento, ¿ya? Eso por una parte. Segundo, si nosotros queremos consagrar el derecho fundamental a la seguridad social con todo lo que ello implica, vamos a tener que hacernos cargo de una serie de componentes en cada una de las coberturas de los riesgos sociales, ¿ya? Y esos componentes específicamente aplicados a la vejez o la cobertura del riesgo social vejez son 4, ¿ya? El componente basal o componente 0, que es un componente básico que en este caso otorga el Estado, el componente 1, que es redistributivo de reparto, el 2, que es de carácter individual, y el 3, en el fondo, que es un componente patrimonial neto de cada una de las personas, ¿ya? ¿Cuál es el tema en el fondo? Que cuando uno utiliza la voz aporte fiscal, uno está haciendo eco del rol subsidiario que supuestamente tiene el Estado dentro de nuestro sistema constitucional, ¿ya? Porque en el fondo estaríamos recogiendo la voz de que el Estado actúa en seguridad social solamente en la eventualidad de que las partes no puedan hacer cargo de sus riesgos sociales. Y eso va en contra del componente 0 y eso va en contra del componente 1. Uno esperaría en el fondo que la voz que se utiliza en este caso fuera una voz más bien de financiamiento estatal, porque el financiamiento estatal aseguraría que el rol del Estado en torno al componente 0, por ejemplo, una pensión básica universal como corresponde, fuera de responsabilidad en torno al otorgamiento y no subsidiariamente respecto de lo que nosotros esperaríamos que el Estado hiciera siempre y cuando los particulares no pudiesen otorgarse. Entonces, si uno utiliza la voz aporte fiscal de la mano de cotización obligatoria, lo que uno en el fondo está haciendo es decir, mire, sabe que el Estado va a actuar subsidiariamente como lo ha hecho hasta el día de hoy. Mientras que si uno utiliza la voz financiamiento estatal, da la impresión de que abrimos paso a que el mismo Estado pueda hacerse cargo de responsablemente, en el fondo, regular lo que sería un componente 0 o un componente de pensión básica universal, ¿ya? Entonces esa voz aporte fiscal no es inocente, por así decirlo. Y después cuando interpretemos por los distintos agentes, en el fondo, la voz aporte fiscal, si nosotros la dejamos tal cual, estaríamos remarcando el rol subsidiario que supuestamente tiene el Estado en nuestro texto constitucional, ¿ya? Eso como primera cosa. Ahora, como segunda cosa, la voz en este caso de fines previsionales que se utiliza a propósito de la finalidad que podrían tener los fondos de capitalización individual dentro de nuestro sistema o cobertura. Yo me pregunto, si uno utiliza la voz fines previsionales dentro de una reforma constitucional, ¿es porque nuestro sistema de seguridad social tiene fines que no son previsionales? ¿Ya? O sea, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que nuestro sistema de seguridad social no es de seguridad social, sino que tenemos que remarcar que cada uno de sus componentes, unos pueden tener fines previsionales y otros no, ¿ya? Entonces, en ese sentido, todos los fines de un sistema de seguridad social son previsionales. ¿Por qué? Porque es un sistema legal que en el fondo lo que hace es ejecutar el contenido de un derecho fundamental. No existen otros fines que no sean previsionales. Entonces, esa voz utilizada ahí da luces para poder interpretar que nuestro pseudo sistema de seguridad social tiene un fin más allá de lo que es la cobertura de los riesgos sociales de las personas, ¿ya? Y en este sentido también me gustaría detenerme en que el boletín establece la posibilidad de encajar dentro de estos fines previsionales, que según yo no tienen nada que hacer ahí, la posibilidad de establecer el financiamiento a propósito de dos ideas centrales. Una, los cobros de administración, y segundo, el tema de las pensiones alimenticias. Respecto de los cobros de alimentación, de los cobros de administración, yo no sé por qué uno debería pagar por la administración del derecho a tener una vida digna, por así decirlo. O sea, es un cobro de administración que tiene un sustrato que ya aparece como contrario a derecho, ¿ya? Con todo, en el caso de que se quisiese mantener, no veo por qué la necesidad de establecerlo a nivel constitucional, sino que podría perfectamente, como lo es en este momento, establecerse algún sistema de administración relacionado o no relacionado, como debiese ser con los cobros, a nivel legal, ¿ya? La norma constitucional está destinada para otra cosa, ¿ya? Y segundo, aquí ya no me voy a detener mucho, está el tema de las pensiones alimenticias. Yo comprendo la finalidad de esta parte del inciso, ¿ya?
Entiendo el tema de las deudas de pensiones alimenticias, pero creo que la herramienta para solucionar ese problema no está acá, ¿ya? No veo cómo conjugar el tema de pensión alimenticia con un tema de seguridad social. Y si se necesita hacer, debiese ser a propósito de una excepción. Y esa excepción poder regularla, por ejemplo, de la mano del concepto de carga familiar. Por ahí, a lo mejor, en términos legales, establecerla. Pero aquí, a nivel constitucional, es mezclar peras con manzanas. Entiendo perfectamente cuál es la finalidad y la necesidad en el fondo de solucionar el tema de las pensiones alimenticias, pero no veo que sea una modificación de rango constitucional a un sistema de seguridad social la vía que uno pueda utilizar para poder establecer una solución a otro tema, ¿ya? Y ahora, por último, el famoso tema de la embargabilidad. Y aquí solamente detenemos un poquito, señora presidenta, con su permiso, ¿ya? La verdad es que el concepto de propiedad en seguridad social no tiene mucho que ver. ¿Ya? O sea, cuando uno habla de propiedad entendida, como lo ha entendido el 19 número 24 en relación con el 583 del Código Civil, la verdad es que no tiene mucho que hacer en seguridad social. ¿Por qué? Porque en el fondo la seguridad social a lo que apunta es a la cobertura de riesgos sociales que nos permitan aspirar a una vida digna, ¿ya? Y conforme a determinados principios. Y el principal, como vengo diciendo, es el de solidaridad. Entonces, la solidaridad, ¿dónde se expresa en un sistema de seguridad social? En el componente 0, pensión básica de carácter estatal, y en el componente 1, que es el componente de reparto y de carácter netamente redistributivo. Entonces, ¿qué hace la propiedad como concepto aplicable a un componente 0 o un componente 1? Nada, ¿ya? Absolutamente nada. No tiene ningún rol que jugar en esos dos componentes. Solamente aparece en términos modales en el componente 2 de carácter individual y en el componente 3 que es del patrimonio individual, ¿ya? Entonces, afirmar, por así decirlo, que la propiedad tiene un rol dentro de un sistema de seguridad social es negar la seguridad social en sí, ¿ya? Y no nos permitiría avanzar en ese momento, ¿ya? Ahora, nuestro sistema de seguridad social, a propósito de la vejez y el tema de pensiones, en mi entender podría calificarse de un sistema de colocación de fondos, en un sistema de pseudo seguridad social, pero seguridad social no es per se, ¿ya? Y establecer la inembargabilidad de los fondos de capitalización individual es no entender incluso en la regulación actual cómo es que actúa la propiedad. La propiedad tiene tres facultades: uso, goce y disposición, ¿ya? Esas tres facultades se encuentran limitadas por la finalidad de la seguridad social en sí, ¿ya? Que es la cobertura de un riesgo social, en este caso de vejez, ¿ya? Nuestro sistema es un sistema de capitalización individual que niega la solidaridad y niega el reparto, y que mantiene exclusivamente la capitalización individual, pero con una modalidad específica, relativa a su finalidad, ¿ya? Por lo tanto, constitucionalizar, en este caso, la inembargabilidad de los fondos, no hace sino remarcar el carácter netamente individual que tiene nuestro sistema de cobertura, negándole su naturaleza de seguridad social y reafirmando que su rol es otro, que tiene que ver con el financiamiento de determinada cantidad de mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en este caso, yo no soy sino bastante crítica del proyecto de ley que nosotros tenemos enfrente. Considero que no está correcto en términos de técnicas legislativas, pero además considero de que nos impediría poder asumir en un futuro una construcción de un sistema de seguridad social que por fin responda al contenido del derecho fundamental per se y que permita superar, por ejemplo, un sistema de pensiones como el que nosotros tenemos. Es solamente eso, por favor, señora presidenta, así que a su disposición en el caso que existan dudas, y reitero las gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Verónica, por su presentación a ambos, Verónica Munilla y a Hugo Cifuentes. Ofrezco la palabra a las señoras y señores diputados para hacer consulta. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, agradecerle a ambos expositores, al profesor Cifuentes y a la profesora Munilla. Sin duda, aportan mucho a la reflexión, al debate. Me gustaría que varios más de los miembros de esta comisión estuviéramos presentes aquí en este momento. Lamentablemente muchos de los que estuvieron ahí para pedir que este debate se extendiera unas semanas más no están presentes hoy día, algo que lamento sin duda.
Sí, pues, pero habían varios aquí también que podrían estar sentados escuchando las exposiciones que pidieron que se siguieran oyendo. Encuentro que es bastante interesante que sigamos escuchando gente, pero sin duda me gustaría verlos aquí sentados en esta mesa. Respecto de la exposición, bueno, quiero plantear algunas dudas, algunas inquietudes respecto de lo que plantearon cada uno de los expositores. En primer lugar, quiero destacar, y estoy de acuerdo con lo que señala el profesor Cifuentes en el sentido de que incluir aquí el tema de las pensiones alimenticias, tampoco estoy de acuerdo con eso. Creo que queda bastante abierto. Quizás habría que acotarlo un poco más, establecer algunos límites, porque evidentemente, y especialmente para quienes tienen hoy día pensiones bajas y cotizaciones, en el fondo pocas cotizaciones, muchas lagunas, esto podría terminar dejándolos en cero en el fondo en sus cuentas. Y quizás no es el mejor mecanismo para procurar una cuestión que nos preocupa a todos en realidad, que es que las pensiones alimenticias se paguen y que en el fondo le pongamos fin a esto de los papás que en el fondo dejan a sus hijos abandonados, se arrancan y desaparecen del mapa. Evidentemente es una preocupación que yo creo que nos interpreta a todos, y debe haber probablemente otros mecanismos para resolverlo de mejor manera. Y una pregunta para él respecto de otro tema, que es, profesor Cifuentes señaló que encontraba que en esta propuesta y en el proyecto de nueva constitución habían algunos aspectos donde existían coincidencias. La verdad yo no los veo. Para mí este es un tema, el tema de la no expropiación y el tema de que se garantice la propiedad sobre los fondos de pensiones. Es una cuestión que hay un vacío total en el proyecto de nueva constitución. Lo estuve revisando al respecto y no se dice nada en relación con eso. Al menos quizás hay algo que se me está arrancando a mí, entonces me gustaría que el profesor Cifuentes nos pudiera plantear en relación con eso, cuáles son los aspectos que están más o menos en común o que hay coincidencia respecto al proyecto de nueva constitución y esta reforma constitucional que está proponiendo el gobierno. Y paso ahí ya a la exposición de la profesora Munilla. A ver, me llamaron la atención muchas de las cosas que señaló. En primer lugar, la profesora señaló que en su concepto la capitalización individual es contraria a la solidaridad. Y la verdad es que no lo comparto en nada, porque nosotros tenemos hoy en día un sistema que equilibra ambas necesidades. Se entrega en el fondo un apoyo, existe un componente de solidaridad basado en el fondo de impuestos generales, evidentemente. Y por otro lado existen estas cuentas individuales que más allá de los cuestionamientos, las críticas que puedan existir en relación a los entes administradores del sistema, si hay algo que ha generado en el fondo un apoyo transversal de parte de la ciudadanía es el hecho de que esto esté montado sobre cuentas individuales y que esa plata sea nuestra, de cada uno de los chilenos. Entonces, primero, pedirle, quizás se quisiera profundizar un poquito más en su visión respecto de por qué el hecho en el fondo de transversal apoyo dentro de la ciudadanía, de que las cuentas sean individuales y que exista en el fondo un ahorro individual, que cada uno de los chilenos podamos resguardarnos de cierta forma ante la, podríamos decir, reiterada inoperancia del Estado en muchos aspectos, no solo el tema de garantizar buenas pensiones, que al menos podamos garantizarnos los chilenos un piso mínimo en nuestra subsistencia para ese momento en la vida en que nadie más nos va a salvar, podríamos decir. ¿Por qué eso sería contrario a la solidaridad? ¿Por qué tenemos que hablar e insistir en una comprensión del concepto de solidaridad que es en realidad una solidaridad con la pistola encima de la mesa? Es una solidaridad que no es solidaria porque un elemento fundante de la solidaridad es que hay una entrega libre de uno en favor de otro. Me imagino que todos hemos participado en distintas iniciativas donde en el fondo desarrollamos acciones solidarias y de verdadera solidaridad, o sea, yo tengo algo y de mi propia generosidad se lo entrego a otra persona porque sé que lo necesita más. Eso es verdadera solidaridad, cuando tú pones la pistola encima de la mesa y dices esta cuestión en el fondo es obligatoria, pucha, será otra cosa, le pondremos otro nombre, pero llamarlo solidaridad es como medio extraño. A mí por lo menos no me cuadra en la cabeza una solidaridad con la pistola sobre la mesa. La señora Munilla decía que le resulta extraño que esto esté recogido como una norma constitucional. Y sí, a mí también me resulta extraño que tengamos que asegurar que algo tan básico como que lo que es nuestro seguirá siendo nuestro, una cosa reiterativa porque debería estar, o sea, por lo menos en la Constitución actual está recogido el derecho de propiedad,
en el proyecto de nueva constitución dicen que sí, pero es medio raro. También me parece medio extraño a mí, y estoy completamente de acuerdo con la profesora en que, pucha, en el mundo ideal quizás no debería ser necesario que le pongamos tantos candados a que las cosas nuestras dejen de ser nuestras. Pero en este caso ha sido necesario, porque hemos tenido dos hitos relevantes. Tenemos un proyecto de nueva constitución que establece que el sistema de administración de pensiones va a pasar a ser estatal. Establece también que entre sindicatos y asociaciones gremiales van a participar de la conducción del sistema. Y el articulado transitorio también es súper claro en que le da la instrucción al gobierno de crear este nuevo sistema. Un sistema que reemplace el sistema actual de administración de los fondos de pensiones. Y no se dice absolutamente nada respecto de cuentas individuales o respecto de que la plata que está dentro del sistema va a seguir siendo nuestra. Entonces, pucha, perdónennos por desconfiar. O sea, y por eso esto también es un proyecto que ha sido de iniciativa del gobierno, pero después de que muchos en el Congreso le planteamos nuestra preocupación de que el hecho de que esto no esté recogido y resguardado dentro de la nueva Constitución y que el programa de gobierno también del presidente Boric haya dejado tantas puertas abiertas a cosas que entran en contradicción, podríamos decir, con esa garantía, perdónennos por desconfiar. O sea, esto, ojalá viviéramos en un mundo donde la confianza aguantara para que no tuviéramos que amarrar estas cosas a nivel de una norma constitucional, pero la realidad un poco ha superado eso, y yo entiendo la perspectiva académica que aportan la profesora Munilla y el profesor Cifuentes, pero también a veces la realidad política supera eso. Y también me llama mucho la atención esa otra afirmación que hizo la profesora Munilla en relación de que la propiedad no tiene nada que ver con los fondos de pensiones. Y esto, a ver, me llama la atención, y aquí yo quiero levantar un poco la voz, yo creo en representación, con la mayor humildad posible, pero en representación de esa gran mayoría de chilenos que de verdad ven como uno de los elementos que más les identifica o que más quieren mantener del sistema de pensiones actual, aquello que les gustaría que no cambiara, que es efectivamente el que esto esté alojado en cotizaciones, que los recursos van a dar a cuentas individuales y donde quizás podemos subir el piso mínimo, garantizar que en el fondo una mayor cantidad de gente no va a estar viviendo con recursos que de verdad son insuficientes, especialmente hoy en día con la inflación galopante que tenemos por la pobre conducción económica del gobierno y de otras personas. A mí, por un lado, me frustra el hecho de que se pretenda establecer un conflicto entre dar garantías mínimas y un piso mínimo a quienes más sufren dentro de nuestra sociedad, a quienes más viven la precariedad, la pobreza. Y por el otro lado me alegra, y perdónenme la contradicción, pero me alegra tanta transparencia también con muchos chilenos que saben que quieren que estas cuentas individuales sigan siendo individuales y siga existiendo propiedad sobre esos fondos, que tienen un miedo en el fondo, una sospecha al menos de cuáles son los proyectos políticos a este respecto de ciertos sectores más a la izquierda. Y yo creo que la gran mayoría de los chilenos agradece esa transparencia, agradece que se le digan por último las cosas de frente y que ellos puedan tomar la decisión, bueno, esto me identifica o no me identifica. Efectivamente tenemos una visión dentro de la sociedad, una visión dentro del abanico político que señala que la propiedad individual, que las cuentas individuales no tienen nada que ver dentro de los sistemas de seguridad social, y que les gustaría que todo esto esté dentro de un pozo común, una caja negra, que nadie sepa qué es lo que pasa adentro, y que tenemos que encomendarnos a la entidad divina que cada uno le pueda resultar más cercana o agradable, que esas platas sigan estando ahí en 20, 30, 40 años más. Ya habemos otros que decimos que lo mejor es la transparencia, lo mejor es que haya un sistema que le garantice a cada persona proveerse al menos un piso mínimo para sí mismo, y que el Estado va a ponerse por encima de eso, y que evidentemente esto tiene que mejorarse respecto del sistema actual. Evidentemente el hecho de que no se entreguen pensiones suficientes a muchas personas es un problema, pero yo creo que, y la gran mayoría de los chilenos va a estar de acuerdo con eso, en el fondo tiene que seguir siendo cuentas individuales. Me gustaría que respecto de todas estas cuestiones, si hay algo que aclarar, la profesora Munilla lo aclarase. Quizás hay algo que yo entendí mal, pero ese es mi pequeño aporte al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Pediría que tratáramos de acotar los tiempos. Quedan 6 minutos para la primera parte y no vamos a poder escuchar la respuesta porque en la segunda parte viene datos personales.
¿Ya? ¿Existe acuerdo por lo menos para poder escuchar las respuestas? ¿Ya? Listo. Diputado Soto. Muchas gracias, presidente. También agradecer a nuestros invitados que habían sido solicitados como opiniones expertas frente a un proyecto de reforma constitucional. Primero, sorprenderme por el conjunto de afirmaciones que hizo por su intermedio el colega, sobre todo cuando se extraña y se sorprende respecto de lo que son los componentes de solidaridad en un sistema de seguridad social, y cómo plantea su reclamo con mucha fuerza de que la obligatoriedad es algo inaceptable, como una pistola sobre la mesa, y que era partidario más bien de que exista solidaridad cuando es solicitada correctamente y de manera voluntaria. Bueno, eso es lo que existió en el mundo antes de los sistemas de seguridad social, y que se llamaba caridad, donde dependía la cobertura de todos los problemas graves que enfrenta el ser humano, la vejez, el desempleo, la enfermedad, dependía de la caridad cristiana. Esos son modelos, yo ni siquiera diría del siglo XX, son modelos del siglo XIX. Y yo creo que Chile no puede retroceder tan atrás cuando se plantea una reforma que pretende garantizar salud y vejez digna a todos los chilenos y chilenas. Yo creo que forma parte de las cosas curiosas que hemos escuchado acá. Pero en fin, como corresponde hacer consultas a los invitados, uno de los aspectos que ninguno de los dos tocó muy bien, quizás la profesora Munilla en alguna medida, tiene que ver con la frase final de la norma que se propone, donde se garantiza la propiedad del afiliado, dice la norma, respecto a los ahorros provenientes de la capitalización individual, sin que la ley pueda expropiar dichos ahorros. Este proyecto ha sido conocido como el de inexpropiabilidad de los fondos previsionales. Por eso esa frase, sin que la ley pueda expropiar dicho ahorro, me ha llamado siempre la atención, porque no veo cómo podría operar una expropiación en el sentido que está establecido en la Constitución respecto de ahorros en dinero. Como todos saben, la expropiación es un mecanismo de privación forzada de la propiedad de un bien con la debida compensación por parte del Estado que resarce ese perjuicio. Si alguien expropia dinero, es absurdo plantearse una expropiación que le devuelva al mismo expropiado el dinero que le extrajo. Carece de sentido, es como tautológico. Evidentemente la expropiación tiene lugar cuando se expropian bienes que no son fungibles, que no son dinero. Pero sobre eso nos hablaron mucho ambos invitados y me gustaría que nos dieran su opinión sobre la garantía de no expropiación de dichos ahorros. Si es redundante, si tiene justificación. Y ya ahí entrando a algo más concreto, se ha hablado de sistemas solidarios de seguridad social, se ha hablado de sistemas de reparto. La pregunta es si esos sistemas en los países donde se aplican, que en la inmensa mayoría del primer mundo, son considerados expropiatorios. Si hay recursos buscando impedir que el Estado se quede con esos fondos previsionales, o opera finalmente la finalidad que tienen precisamente esos sistemas, que son de darle garantías a las personas y cobertura frente a las realidades que no pueden resolver por sí mismas. Esa sería mi consulta para ambos invitados, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Ofrezco la palabra. Diputada Sandón. Gracias, presidente. Agradecer las exposiciones. Hacer notar que yo estoy aquí solo reemplazando, pero quiero hacer una pregunta muy simple. Este proyecto viene de parte del gobierno para de alguna forma dar certeza y tranquilidad a un grupo que quiere tener por escrito que los fondos de capitalización individual serían heredables e inexpropiables, ¿no es cierto? Pero en esta Constitución, ahora. Pero todo esto muere, o sea, con el resultado de la nueva Constitución, cualquiera sea, el proceso empieza de nuevo acá. Entonces, ¿perdón? No, si gana la prueba rechazo, no, estoy en el sentido que tiene una reforma, o sea, siento que es como solo para dejar a un grupo como tranquilo, pero que al final es una cosa de muy corto plazo. No sé si usted tiene la misma sensación y es por eso que ambos profesores de alguna forma dicen esto no es necesario. Yo creo, no voy a usar la palabra
tongo, porque no corresponde en esto, pero siento que estamos en un proyecto que es como para tratar de dejar a un niño tranquilo, ¿no? O sea, no se preocupe, mijito, pero claramente la situación va a cambiar, o sea, una o sea la otra, y empieza un proceso nuevo. Entonces, siento que esto es una moción como para dejar a un grupo tranquilo, pero que puede ser que el día 5 ya no tenga ningún sentido de ser porque está modificando la actual. No está dejando ningún compromiso a futuro. O sea, todo esto puede ser absolutamente distinto. Yo me imagino que la voluntad aquí va a comenzar a discutirse todo de nuevo bajo cualquiera de los dos prismas sea en el Congreso. Entonces, por favor, corríjanme si yo si estoy en la posición correcta o no, pero esto es como para un periodo demasiado corto y para dejar a un grupo como tranquilo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sondón. Efectivamente, esto fue una solicitud expresamente del diputado al cual usted viene a reemplazar, que junto a otros diputados y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en el momento de la discusión del quinto retiro, se comprometió con la presentación de este proyecto y lo presentó, y por eso estamos en este proceso de discusión. Nada más. Diputado Benavente. Gracias, presidente. Yo solo quiero hacer algunas precisiones al diputado que me antecedió, al diputado Leo Soto. Cuando él pregunta cómo se pueden expropiar los fondos de pensiones, bueno, veamos el caso de nuestros vecinos. El presidente o la expresidenta Cristina Kirchner, expropió los fondos de pensiones o los nacionalizó, como quiera. No sé cómo lo habrá hecho, habrá cambiado plata por plata, pero lo expropió. Y eso tuvo una consecuencia clara el año pasado o antepasado, muchos se acordarán, cuando el presidente Fernández le dijo a los jubilados, esta vez no les voy a poder pagar la jubilación de este mes porque no hay plata. Eso es lo que pasa muchas veces cuando el Estado hace el topón para adentro de los fondos de pensiones. Por otro lado, también hay otra cosa que a mí me llamó la atención de las exposiciones y también que fue remarcada por el diputado Leo Soto, en el sentido que el diputado señaló que sería un poco retroceder el tema de poner mayor énfasis en la propiedad de los fondos, retrocederíamos a épocas anteriores a los sistemas de seguridad social. Bueno, nosotros estaríamos también retrocediendo, volviendo a sistemas de reparto que en muchos países del mundo tienen literalmente quebrados a los estados. Entonces, la verdad es que también, ¿hacia dónde estamos retrocediendo? ¿Qué estamos avanzando cuando se está pensando en sistemas de reparto? Que la verdad han fracasado en varios países. Y por último, sí se puede expropiar un fondo de pensiones, sí se puede expropiar. El ejemplo argentino, pero sí quiero decirle, por ejemplo, en el borrador de nueva constitución, porque más bien no es constitución, es un verdadero programa de gobierno de la ultraizquierda, sí se pueden expropiar los fondos y no se cambia plata por plata, porque la expropiación en el borrador está concebida con un pago, dice previo pago, pero no al contado, y deja a la ley las formas de pago. Así que yo les tengo una mala noticia, porque el borrador de nueva constitución, perfectamente el Estado va a poder llegar a expropiar con un pagaré, quizás a 10 años, y el bien va a quedar de parte del Estado, y uno va a quedar con un lindo título ejecutivo que ojalá pueda hacerlo efectivo. Gracias, presidente. Sí. Okay. Sí, diputado Ilavaca, tiene la palabra. Sí. No, presidenta, yo también quiero sumarme a las consultas que se le hicieron a ambos expositores. Yo creo que este proyecto en particular es un mal proyecto. Lo he dicho desde un comienzo, un proyecto que no dice nada y por el contrario pone una serie de temas súper complejos al nivel constitucional, tal cual dijo la profesora que expuso. Pero en particular quiero que si pueden hacer referencia respecto a un tema que lo he planteado desde que se abrió la discusión y que se establece en el inciso primero, porque el inciso primero nos señala que las prestaciones de seguridad social se financiarán con aportes fiscales y cotizaciones obligatorias en la forma y condiciones que establezca la ley. De ahí nace una consulta inmediata. ¿Qué pasa con los APB? ¿Qué pasa con el ahorro voluntario? ¿Nos vamos a tener? Porque de acuerdo a lo que dice la norma no se permitiría. ¿Qué pasaría con el sistema de renta vitalicia? Porque el sistema de renta vitalicia, y se ha visto en la última sentencia, y la alegación además de todas las compañías de seguros, que dicen que esos dineros no son de los cotizantes, sino que son de las propias aseguradoras. Por lo tanto, hoy día se eliminaría, de acuerdo a esta interpretación, las aseguradoras también, porque si eso es lo que quiere la derecha,
Sería bueno también ir transparentándolo y conociéndolo, señora Presidente, por su intermedio de ambos profesores, a ver si es que me pueden decir algo respecto en particular a eso. Respecto a lo demás, insisto, yo creo que esto es una norma absolutamente innecesaria. Estamos perdiendo valioso tiempo para poder avanzar en otros proyectos, toda vez que toda esta discusión se termina ahora el 4 de septiembre, gane el rechazo, gane el apruebo. Así que gracias, Presidente. Ok, gracias, diputado. ¿Diputado Soto? Ah, ¿no? Ok. Sí, diputado Soto. Sí, lo que pasa es que no quiero dejar pasar, si me disculpo, porque el diputado Benavente me hizo una referencia hacia mi persona y me contestó, pero me contestó con lo que se llama una fake news. Me plantea que estaría sugiriendo que estaría vigente o podría estar vigente un borrador, y usó la palabra borrador, pero como lo hace con tanta firmeza, pareciera asegurar de que un borrador que por su propia naturaleza es preliminar, transitorio, y que fue superado por la propuesta de nueva constitución, podría estar vigente de alguna manera. Yo creo que esa es una pésima manera de exponer las cosas, porque da a entender algo que no es, da a entender algo que es falso como si fuera verdadero. Algo que estuvo en un borrador no está en la constitución final. Y por lo tanto, el fantasma que pretende aducir no existe y no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Por eso, Presidenta, le pedí que me diera esa posibilidad de contestar, porque podemos tener el debate que usted quiera o con quien quiera sobre este tema, pero creo que tiene que ser sobre bases concretas, porque él no puede nadie hablar de que el Estado le va a expropiar los fondos cuando dice que la ley lo va a regular. La ley, cuando cualquier constitución, no tan solo la chilena, como lo dice la alemana, por ejemplo, que la alemana define la expropiación, el acto expropiatorio, el acto compensatorio, como lo tiene la nueva constitución, porque eso me imagino que no lo discutirá, siempre se encarga a la ley que lo haga, y encargarle a la ley no es encargarle a un ogro que vive en alguna parte, sino encargarle a un poder legislativo, donde tienen participación todas las miradas de la sociedad que resulten electas en las elecciones periódicas. Es decir, a los chilenos, el pueblo soberano y sus representantes son los que deciden, no el Estado. Por lo tanto, no trate de igualar la ley, que es una virtud de nuestra democracia, cuando se genera por medios democráticos y soberanos, como es Chile, como es Alemania, tratando de infundir un temor que no existe sino solo en su mente. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Soto. ¿Diputado Benavente? Sí, por supuesto. Sí. Presidenta, solamente yo respondí ante la duda del diputado Soto de que él no concebía esto de expropiar fondos de pensiones y cambiar plata por plata. Y yo le respondí que el borrador de Constitución, el aprobado, armonizado, establece claramente, primero, eliminó el pago contado de la indemnización por expropiación. Y segundo lugar, se remite a la ley, y aquí no es cierto, no estoy remitiéndome a la ley como si fuera una persona aquí sentada que escribe la ley, no, pero remite a la ley poniéndose en el caso de que la ley puede regular esta expropiación y puede establecer formas de pago. Y eso no es un fantasma, diputado Soto, por su intermedio, Presidente. Ahí se pone en el caso de que la ley sí puede regular una forma de pago a plazo, cosa que la actual Constitución no lo permite, porque la actual Constitución dice que es pago previo y al contado, y eso lo eliminó el borrador de nueva Constitución. Entonces, ese es el problema, y eso no es un temor injustificado, eso es un peligro. Eso es un peligro, diputado Soto, por su intermedio, Presidenta. Ok, gracias, diputado Benavente. Le ofrezco la palabra entonces a don Hugo en el mismo orden que llevaron las exposiciones, y luego a Verónica para cerrar. Ojalá puedan responder en esta ronda todas las preguntas o los comentarios a los cuales quieran referirse. Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio a los señores diputados, y agradecer las consultas. Primero, para ir rápido, pensiones alimenticias, obviamente es un extraño en este proyecto y en cualquier proyecto de seguridad social hablar de pensiones alimenticias con toda la importancia que ello tiene, que remarcó muy bien la profesora Munilla. No se ve por dónde. Coincidimos, hay coincidencias, por supuesto, entre el proyecto que se está presentando con lo que ha propuesto la Convención Constituyente. Efectivamente, no lo hay respecto de los fondos de pensiones,
porque el proyecto de constitución, como todo texto constitucional, en mi parecer, no entra en la regulación ni en el pronunciamiento sobre los regímenes. Eso es propio del legislador. Quizás las circunstancias que le toca vivir a Chile nos lleva a hablar, cuando hablamos de seguridad social, a centrarnos en pensiones. Pero pensiones es muy importante, pero es uno de los elementos de uno de los regímenes de la seguridad social. Y centrar la definición de la seguridad social y los elementos claves que tienen que haber en el texto constitucional en las pensiones solo puede traer al futuro complicaciones al legislador que tiene que ir ajustando los sistemas de seguridad social, sus regímenes, a las realidades distintas que nos toca vivir. El año 80 todo el Estado de Chile optó por la capitalización individual, pero para ello no requirió una reforma constitucional. La Constitución de 1980, vigente hoy día, no aborda el tema de los regímenes de pensiones. Eso está en el decreto ley 3500. Ahora, para ir precisamente cuáles son las coincidencias rápidamente. Primero, en ambos textos se vuelve sobre la cotización obligatoria y los aportes fiscales. Ahí yo tengo un pequeño punto en relación con lo que señaló mi colega en su tremenda presentación, especialmente al hacer referencia a la solidaridad y a la vida digna en relación con los aportes fiscales. En la concepción moderna de la seguridad social estaremos de acuerdo que se requieren cotizaciones obligatorias, son una exacción para fiscal con una finalidad determinada y el Estado hace aporte para complementarlos o financiar determinados regímenes. Enseguida, las prestaciones deben ser destinadas, los recursos deben ser destinados a otorgar prestaciones de la seguridad social. No puede ser para otro fin. Esa exacción para fiscal que tiene que establecer el legislador debe ir dirigida, no es un impuesto, es una exacción para fiscal destinada a financiar determinados regímenes, pensiones de vejez, ley de accidentes del trabajo. Perdónenme, a propósito de las conversaciones que ustedes tenían, señor diputado, permítame, el seguro social de accidentes del trabajo es un seguro de reparto, querido y respetado por todos, con fondos de reserva que ha funcionado desde el año 68, cuando lo estableció, con un trabajo estupendo del ex ministro y fue el senador también Taller, que mirando al futuro estableció un sistema en que, siendo de reparto, no ha sido nunca motivo de observaciones en ese sentido. Entonces, cierro. Solidaridad no es caridad, en mi opinión, con todo respeto. Y por consiguiente la solidaridad tiene que ver con el aporte de todos para ponerlo, perdón, cierro, con la situación de la mujer trabajadora, remunerada y no remunerada, que tiene una expectativa de vida más larga que el hombre y que eso la pone en la necesidad de que la comunidad, que todos nos hagamos cargo con aportes de comunidad, porque hay que socializar el riesgo de la vejez para que todos juntos nos hagamos cargo de ello. Por consiguiente, y una cuestión técnica, perdonen, el proyecto habla de ahorros. Los ahorros son siempre voluntarios. Aquí estamos frente a la cotización obligatoria. Y respondo con esto al señor diputado que preguntaba sobre qué pasa con el tercer pilar de la seguridad social, que es el ahorro voluntario. No, eso es el sistema voluntario cada día se impone más en los países de la OCDE con los cuales nosotros nos vinculamos, como un complemento al tronco del sistema central, que en el caso de Chile es de capitalización individual. ¿Cuál será mañana? Eso lo definirá el legislador. Pero a ese lado está también el sistema voluntario de ahorro individual y de empresa que corresponderá fomentar
y que el legislador actual lo permite. Perdón, y que nuestra Constitución actual ni lo prohíbe ni lo fomenta, deja el espacio al legislador. Entonces, eso, perdón si me quedara algo pendiente, por supuesto que estamos en nuestra Constitución, yo quiero insistir, la Constitución vigente de 1980 permite hacer cambios profundos, incluso terminar con la capitalización individual. Permitió establecerla. También la puede permitir terminar con ella o introducir un sistema de reparto. No digo que sea uno u otro, digo que el texto constitucional debe permitir esa fórmula, porque los signos de los tiempos siempre están llamándonos a ver cómo enfrentar el futuro, y en seguridad social hay muchos cambios. Espero haber atendido un poco y disculpen, señores diputados, este cierto apasionamiento que uno tiene con estos temas. Es que yo quiero la seguridad social, cierta parte de ella, y lo único que quiero es que otorgue prestaciones dignas en todos sus ámbitos. Disculpen. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, don Hugo. Le ofrezco la palabra entonces para responder y comentar también a la señora o señorita Verónica Munilla. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a aprovechar la instancia, voy a aprovechar yo un poco de saludar al profesor Cifuentes. Lo he leído muchísimo, así que para mí es un honor estar aquí compartiendo con él en esta instancia. También voy a tratar de hacerme cargo, como bien en general, de la totalidad de comentarios que salieron al respecto, ¿ya? Y decirle en primer lugar al diputado Sánchez que él no me entendió mal, él me entendió perfectamente bien. Lo que pasa es que tenemos posiciones absolutamente distintas, ¿ya? Y en ese sentido, más que aclarar, yo creo que lo que corresponde es reafirmar, ¿ya? Y en segundo lugar, decirle a la diputada Sandón que ahí está, parece que reemplazando al que fue mi compañero de curso, Andrés Lonton, al diputado Lonton, que calificó como de tongo. Yo no sé si es tongo, pero también me aprovecharía de una palabra que tampoco es muy académica, que es chaya, a lo mejor una cosa así, respecto de lo que estamos viviendo, ¿ya? O de lo que estamos analizando en este caso. A mí me gustaría precisarlo en el siguiente sentido, y yo creo que así puedo englobar la totalidad de las observaciones que han salido a flote. Jurídicamente, este país, en la definición, en este caso, de los conceptos jurídicos, siempre tiene un grave defecto que ha sido analizado a nivel doctrinario, que es el jurel tipo salmón, digamos. Que el salmón lo disfraza siempre con palabras de jurel, cuando en realidad el jurel es jurel y el salmón es salmón. Aquí es exactamente lo mismo lo que está pasando. Porque, por una parte, tenemos un derecho fundamental a la seguridad social, y por otra parte, distinta, tenemos lo que es la regulación legal del derecho fundamental en su contenido. Y a mí me gustaría realizar la invitación en torno a no perderse en ello. Y el desafío es preguntarnos, ¿estamos dispuestos a implementar un sistema de seguridad social que revista el carácter que necesariamente tiene que tener como derecho fundamental o no? ¿Ya? Porque una respuesta puede decir no, ¿ya? Nosotros no reconocemos el derecho fundamental, no nos hacemos cargo de su contenido y por lo tanto vamos a hacer un sistema que niegue la seguridad social. Y eso es propio de una discusión política. Pero si vamos a asumir el contenido del derecho fundamental a la seguridad social como lo que corresponde a su vez una regulación constitucional en determinado sentido y una conceptualización legal en otro sentido, ¿ya? Yo dije, y reafirmo mis palabras, que el derecho de propiedad no tiene nada que hacer cuando se regula la seguridad social, y dije, en sus componentes ceros y en sus componentes 1. Cualquier financiamiento de un sistema de seguridad social, más allá, como dice bien el profesor Cifuentes, de lo que es la cobertura del riesgo vejez, siempre es mixto, ¿ya? No existe ningún sistema puro en el mundo, porque es imposible que un sistema de seguridad social dependa únicamente del Estado o dependa únicamente del ahorro de los particulares, ahorro utilizado en un sentido coloquial, porque en realidad no es eso lo que estamos observando acá, ¿ya? Entonces el tema es dónde nosotros ponemos el acento. El componente 0 es un componente de financiamiento estatal que tiene que ver con las pensiones básicas, si es que lo hablamos en vejez, y que en general tiene que ver con una base que se le otorga a todos
los ciudadanos y ciudadanas de la República, independiente de su origen, de su nacionalidad, etcétera, y que tiene que ver con la discusión de qué es lo que vamos a considerar una vida digna, ¿ya? Sobre el componente 0 viene el componente 1, que es componente de reparto. Y cuando uno afirma componente de reparto, uno no afirma sistema de reparto. Porque uno, si está diciendo sistema de reparto, es en lucubrar en torno a fantasmas de retroceso, etcétera, que no tienen nada que ver con un financiamiento de un sistema mixto. Un componente de reparto es que parte del financiamiento se va a utilizar en torno a la configuración del principio de solidaridad, que tiene que ver con la redistribución. ¿Y qué es solidaridad? Para efectos de principio de la seguridad social, es en el fondo el esfuerzo de toda comunidad con el propósito de provocar una redistribución positiva a favor de los que menos tienen, ¿ya? ¿Por qué? Porque la seguridad social como derecho fundamental también busca la redistribución de la riqueza. Y sobre el 1, está el componente 2, que tiene que ver con lo individual, que no necesariamente es capitalización, como dijo el profesor Cifuentes, y sobre ello está el componente 3, que es el patrimonial de todos los ciudadanos. Ahora, tenemos que definir bien qué es lo propio de la seguridad social y qué no es propio de la seguridad social. Si ustedes me dicen, mire, ¿sabe qué? Vamos a negar la libertad de los individuos en torno a, entre comillas, ahorrar para nuestros fondos previsionales, eso en ningún sistema se niega, porque para eso existen herramientas dentro del sistema financiero que usted puede utilizar, cuentas de ahorro, depósitos a plazo, pero esos no son propios de la seguridad social. La seguridad social tiene que ver en cómo como sociedad nos vamos a hacer cargo de poder establecer parámetros de vida digna, que tiene que ver a su vez con la redistribución de la riqueza y en apoyar a los que menos tienen en este momento. Eso es seguridad social. Yo perfectamente puedo, en este caso, ser parte del sistema de seguridad social y a su vez tener herramientas dentro del financiamiento privado, etcétera, que puedo utilizar si quiero para mi vejez y si quiero no. Pero seguridad social eso no es, ¿ya? Porque la seguridad social bebe de determinados principios, ¿ya? Entonces el desafío es, nosotros vamos a hablar en términos de capitalización individual en un sistema de seguridad social. ¿Tiene que ver algo eso con la propiedad? La verdad es que no. La verdad es que no. Por lo menos, como dije, en los componentes 0 y en el 1, ¿ya? ¿Quiere decir eso que usted va a perder la posibilidad de tener propiedad sobre dinero para efectos de su vejez? No, porque usted tiene las herramientas del sistema financiero, que aquí nos dicen en relación con lo que nosotros estamos discutiendo, ¿ya? Y en ese sentido es que no corresponde hablar en términos de derecho fundamental de embargabilidad o inembargabilidad, ¿ya? Porque eso es una limitación al derecho de propiedad que se supone que no es el gran derecho dentro de la seguridad social, sino que colisiona con este otro derecho, ¿ya? Entonces, a mí la preocupación que me nace es, y qué preocupación que comparto en este caso con la diputada Sandón. Fíjense que nosotros analizamos en este caso el boletín que se nos hizo llegar en torno a la Constitución vigente, ¿ah? O sea, no era de nuestro cargo, por así decirlo, hacernos cargo de cambios eventualmente constitucionales que puedan venir en el futuro, porque no somos tarotistas, no sabemos el futuro, o sea, no sabemos qué va a pasar, qué va a ganar, etcétera, ¿ya? Sino que en torno a lo vigente. Y presuponiendo yo que esta es la Constitución que va a seguir, porque esa es mi misión en torno a este análisis, ¿ya? A este análisis, lo que a mí me preocupa de este proyecto de ley es que nos va a impedir en el futuro la oportunidad de poder discutir un sistema de pensiones específicamente acorde con el contenido de la seguridad social. Porque en seguridad laboral ya está, como dijo el profesor Cifuentes, a propósito de la ley 16.744, en FONASA ya está, que es el 80% de la seguridad de salud, en este caso de todos los chilenos, que también tiene un componente de reparto, ¿ya? Entonces, además de ser incoherente con el derecho a la seguridad social, impide avanzar en el marco, por supuesto, de la Constitución actual, que es la que se supone que está modificando, ¿ya? Espero, escuetamente, porque sé que tiene una segunda parte de la comisión, espero escuetamente, señora presidenta, poder haberme hecho cargo de la mayoría de las observaciones. Y muchas gracias. Bueno, Verónica, muchas gracias nuevamente por la invitación, o sea, por aceptar nuestra invitación, por venir a participar de esta conversación que para nosotros es tan importante y de alguna u otra manera poder hacer un aporte en la discusión más profunda y de fondo. A ver, tenemos la siguiente situación, quiero someterla a consideración de la comisión. Como teníamos hoy día 2 invitados para tratar este proyecto, que el compromiso era poder avanzar en eso,
el tercero se nos cayó, lo que para hoy no podía, vamos a tratar de que pueda para la próxima semana, que sería la última sesión en que veríamos este proyecto, la próxima semana legislativa. La idea era que pudiéramos dividir la sesión en dos partes para aprovechar de avanzar en datos personales. Sin embargo, hasta ahora no ha llegado el Ejecutivo, no nos han confirmado tampoco, ¿no? No nos confirmaron su asistencia. Yo creo que la tramitación de datos personales es bien importante poder llevarla con el Ejecutivo. De hecho, el diputado Soto me hacía la referencia a ese punto porque efectivamente hemos ido comparando, tienen indicaciones, como hicimos el cambio de la tabla ayer para aprovechar mejor la sesión, finalmente, porque con las dos audiencias íbamos a alcanzar al menos a tener una hora, al menos eso esperábamos. Se ha alargado un poco más de la cuenta esta parte de la discusión. Entonces yo le sugiero que le ofrezca la palabra al diputado Sánchez, que quiera hablar sobre el punto, y como ya nos estarían quedando 25 minutos, o sea, 30 minutos, perdón, para el término de la sesión, que suspendamos el segundo punto, porque creo que tiene que ser con la presencia del Ejecutivo para poder seguir avanzando en la tramitación de cada uno de los artículos. Lamentablemente mañana, porque tenemos cuenta pública de la Cámara, tenemos la tarde la interpelación al ministro de Educación, la Comisión de Constitución no se puede llevar a cabo. Y esa fue la razón por la que condensamos hoy día al menos los dos proyectos prioritarios que teníamos en tabla, que era para 2 sesiones, pero dadas las circunstancias, quiero proponer ese acuerdo. ¿Les parece? Entonces cerraríamos, tomado el acuerdo, suspenderíamos la tramitación del segundo punto y le daría yo la palabra al diputado Sánchez para que pueda referirse a los últimos comentarios, y luego de eso, si es que nadie más quiere tomar la palabra, cerraríamos la comisión. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, comparto su criterio. Es fundamental que para ese segundo proyecto en tabla esté presente el gobierno. Ojalá le podamos hacer presente eso. Me imagino que el ministro, evidentemente, es muy requerido, puede ser que esté en el Senado, de repente está en nuestras comisiones aquí en la Cámara, pero entiendo que este es un proyecto de mucho interés y preocupación para el ministro Jackson, entonces sería bueno que para la próxima vez no falte. Y solo una acotación ahí respecto de lo último que señalaba la profesora Munilla. Entiendo evidentemente sus argumentos, obviamente ahí tenemos una diferencia en nuestras posiciones, pero lo que dijo al final respecto de que el hecho de que se apruebe este proyecto de reforma constitucional, entendamos el fondo, el hecho de que se apruebe que los fondos de pensiones en ese sentido son inexpropiables, eso impediría después tener una reforma a un sistema de seguridad social que sea propiamente de seguridad social desde su perspectiva. Ambas cosas entrarían en conflicto, o sea, el hecho de que haya cuentas individuales de capitalización individual entraría en conflicto con que haya un sistema de seguridad social. Entonces, quizá, aprovechando que ya no tenemos el segundo punto de tabla, nos queda un ratito para conversar estas cosas, quizás una reflexión interesante, evidentemente, de cara al futuro, las reformas que deberían hacerse respecto de nuestro sistema de administración de fondos de pensiones. ¿De qué forma concibe ella un sistema de fondos de pensiones que excluya por completo la posibilidad de que existan, entiendo yo al menos, punto A, cuentas individuales, punto B, cuentas individuales que sean propiedad de cada uno de los cotizantes, y punto C, cuentas individuales que sean propiedad de los cotizantes y que exista una garantía especial respecto de que esas platas van a seguir siendo de cada uno de los cotizantes futuros pensionados, futuros jubilados. ¿Y por qué pregunto esto? Creo que es bastante relevante porque aquí, al menos en mi perspectiva, las dos cosas que se juegan, y me parece un buen ejemplo eso de la AFC, en el fondo los fondos de cesantía. Sí, que evidentemente ahí es un sistema bastante relevante, especialmente para personas que tienen, en el fondo, más, podremos decir, inestabilidad laboral. Pero es un fondo que es una caja negra. Es un fondo que la mayoría de los chilenos no sabemos cómo se mueven esas platas por dentro. Es parte del sistema, en el fondo, es parte de cómo se administra ese sistema. No es como que uno pueda entrar y saber hasta donde yo sé, quizás puede ser que esté equivocado, pero hasta donde yo sé no es como que uno pueda entrar y ver cuánta plata tú tienes, en el fondo como se puede hacer hoy en día con el sistema de AFP. Es un fondo solidario, como lo conciben ciertos sectores, un fondo común. Y por otro lado tenemos este sistema
que respecto de las entidades administradoras, yo creo que hay mucho ahí que afinar, que se puede corregir, pero que tiene un componente esencial que son cuentas individuales. Y que a la gente le gusta eso, a la gran mayoría de los chilenos, si hay un aspecto en el fondo del sistema actual de fondos de pensiones que a la gente le gusta, es que las platas sean suyas y que cada uno pueda meterse en la página y ver cuánto tiene ahorrado, y que esa plata, bueno, está sujeta a las fluctuaciones evidentemente del mercado porque es plata que está invertida, y pucha que nos ha pegado el hecho de la, ¿cómo decirlo?, de la inestabilidad económica del último tiempo, provocada por muchos factores que no son tan ajenos a la administración y conducción económica a nivel nacional, tanto de este gobierno como del anterior. Pero a la gente le gusta eso de que la plata sea tuya. Entonces tenemos estos dos puntos ahí en conflicto, y creo que es relevante para la reflexión saber qué tipo de sistema de seguridad social conciben algunos, que entre absolutamente en conflicto con la idea de que puedan ser cuentas individuales, y que por lo tanto de cierta forma estaríamos condenados, por decirlo de cierta forma, deberíamos resignarnos a que esto tiene que ser sí o sí una caja negra, un fondo común, del cual en el fondo cuya administración, cuya gestión los chilenos comunes y corrientes no tienen nada que decir, y que obviamente tiene barreras de entrada un poquito más altas respecto de saber cuál es el estado de esas platas y cómo se administran. Así que me gustaría conocer ahí en el fondo cuál es la visión de la profesora Munilla, y quizás eso podría nutrir más la reflexión de cara al debate al futuro, no sé si respecto de este proyecto de reforma constitucional, pero de cara al futuro respecto a qué tipo de reformas deberíamos hacer al sistema de pensiones. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, diputado. Sí, diputado Soto, por favor. Agradecer que tengamos un tiempo adicional. Me parece razonable la propuesta que hizo Presidenta, toda vez que varias de las indicaciones que había que votar en el segundo proyecto eran indicaciones del Ejecutivo. Y ante la ausencia de ello, bueno, cuesta saber su opinión en esos casos. Así que me parece razonable. Respecto del debate que abre el diputado Sánchez, yo primero quisiera, por su intermedio, Presidenta, destacar el sistema que tiene Chile de seguro de cesantía. Es un sistema que tiene, evidentemente, un componente individual, pero también tiene un componente solidario. Y es la envidia de muchos países de la zona que no tienen nada parecido, y cuando las personas quedan cesantes, prácticamente quedan en el absoluto desamparo. Yo creo que un sistema que hay que elogiar, por supuesto, que puede ser mejorado y profundizado, pero hay que elogiar y no tratarlo de caja negra o como algo opaco que produzca malestar en la gente. Nosotros hemos aprobado incluso mayores prestaciones para la gente a propósito de la pandemia, vinculado al sistema de subsidio de cesantía. Usted mismo, diputado Sánchez, lo ha aprobado, y lo hemos aprobado porque la gente lo requiere y está contenta de tener esta ayuda, al menos cuando llegan en la etapa de cesantía con los problemas económicos que hoy día tienen. Lo mismo en relación a la ley de accidentes del trabajo, que tiene un sistema que también tiene un componente individual, solidario, que además es universal, lo financian las empresas en general, y que permite que la gente tenga cobertura frente a accidentes que lo dejan incapacitado para toda la vida, o peor aún, muerte. Entonces, yo creo que está bien buscar las mejoras en nuestro sistema, transformarlo en verdadero sistema de seguridad social, pero estos tímidos ejemplos que tenemos, yo creo que vale la pena multiplicarlos y no enlodarlos. Y en ese sentido, solo para hacerle una pregunta a nuestros invitados, muy simple. Cuando las cotizaciones obligatorias para alguno de los subsistemas de seguridad social, de GES o lo que sea, son de financiamiento patronal o empresarial, es decir, no es ahorro del sueldo del trabajador, por así decirlo, descontado al trabajador, sino que es aporte empresarial, si tiene una distinción con las denominadas cotizaciones obligatorias de cada trabajador en su tratamiento en relación a la seguridad social. Eso, Presidente. Gracias. Bueno, hay una pregunta directa a la señora Verónica. No sé si quisiera responderla por parte del diputado Sánchez. Bueno, usted me dice, señora Presidenta. Sí, por supuesto. Nos dimos más tiempo, así que
podemos abrir el diálogo. Usted me dice. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Ay, sí, muchas gracias. A ver, respecto de la pregunta del diputado Sánchez, ¿sabe que yo creo que las preguntas respecto de las expectativas de la población en torno a un sistema de seguridad social hay que hacerlas con mucho cuidado? Y en ese sentido, obviamente, si uno le pregunta a una persona, ¿está dispuesta a renunciar, por así decirlo, o a que le embarguen o a perder sus fondos de sus cuentas de capitalización individual? Obviamente la gente va a decir que no, porque la promesa detrás del sistema, promesa que es contraria a la naturaleza de la seguridad social en su derecho fundamental, es que son dueños de sus ahorros, pero dueños en el sentido primigenio del dominio, digamos, con la facultad de uso, goce y disposición, y que no fuera ni siquiera una especie de propiedad modal. En cambio, si uno le pregunta a la gente, ¿usted cuánta pensión quiere tener? ¿O usted le gustaría mejorar el monto de su pensión? Ahí todos van a contestar que bueno también. Y resulta que mejorar los montos de pensiones no podemos hacerlo dependiendo siempre del Estado, ¿ya? Porque el Estado simplemente va a quebrar, sino que tenemos que hacerlo en base a el Estado, pero además en base a la solidaridad, a la redistribución, que se reflejan en un componente de reparto. ¿Cómo se hace eso específicamente en pensiones? Eso se hace de conformidad, por ejemplo, a los parámetros que nos da el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo. Convenio del año 52, que es bastante antiguo, digamos, bastante clásico, pero que, hasta donde tengo entendido yo, la ratificación chilena huele, o sea, es una ausencia de ratificación impresionante, o sea, en torno a los parámetros básicos de la seguridad social, ¿ya? Y este sistema, en el fondo, lo que busca es establecer un sistema mixto, pero con preeminencias de componentes entre sí, ¿ya? O sea, uno tiene un componente cero, que es el componente básico universal, que generalmente es de origen estatal, un componente 1, que es un componente de reparto, que tiene que ver con la redistribución de la riqueza, ¿ya? Un componente 2, que es el componente individual, que no necesariamente es de capitalización, porque ahí hay un elemento financiero que está detrás, y un componente 3, que tiene que ver con la riqueza de cada una de las personas, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el esfuerzo según el Convenio 102? En el Convenio 102 el esfuerzo está en el componente 0 y en el componente 1. El componente 0 para todas las personas o habitantes de la República, y el componente 1, que es de reparto, se utiliza para poder redistribuir entre las personas que a su vez han cotizado dentro del sistema, ¿ya? O sea, el componente de reparto lo que hace es repartir la plata entre personas que han aportado plata, por así decirlo, y se sale de la lógica de la pensión básica por ahí, ¿ya? Y sobre eso se dibuja el componente individual y el componente patrimonial. Ahora, el componente individual no necesariamente tiene que ser relacionado con la capitalización individual, ¿ya? No necesariamente tiene que ser relacionado con la colocación de los fondos dentro de un determinado mercado, y tampoco tiene que ser relacionado con una entidad administradora específica de origen privado o público, ¿ya? Es ahí donde entran las técnicas de diseño del sistema de seguridad social. Lo que sí, en mi entender, es que en un sistema de pensiones tiene que primar el principio de unicidad también, porque el principio de unicidad, o es esta entidad única de administración de los fondos de pensiones, dice relación con la posibilidad de redistribución también. Entonces, si uno mantiene pequeñas unidades de capitalización individual, uno se pierde la posibilidad de poder redistribuir el ingreso también a través de la seguridad social. Y es por eso que unicidad generalmente va de la mano de solidaridad y se refleja en componentes de reparto. Y el resto de la previsión social puede realizarse a través de herramientas que no son propias del sistema. Si aquí nadie está diciendo que la gente no pueda ahorrar para su vejez, la gente puede ahorrar para lo que quiera, no, para lo que desee, entre esas cosas su vejez, pero que eso es propio de herramientas de financiamiento que son, por así decirlo, externas o que no son propias del sistema de seguridad social en sí, ¿ya? Y eso sería un parámetro 102, pero no lo quise ingresar dentro de la exposición inicial porque como no estamos ratificados no lo podemos tener como parte del bloque de conformidad al 5. Entonces, en ese sentido, a mí, yo personalmente adheriría a un sistema de pensiones con esas características. Ahora, también encuentro que no es una discusión que se escape de lo que estamos viendo ahora, ¿ah?
porque estas modificaciones constitucionales, como nosotros tenemos un sistema de pirámide normativa, necesariamente condicionan la regulación legal posterior. Entonces, lo que a mí me llama la atención, digamos que generalmente a través de la modificación constitucional, inevitablemente íbamos a terminar hablando del sistema de pensiones, de salud y de fondos de cesantía, como dijo el diputado Soto, porque condiciona todo lo que viene después, ¿ya? Ahora, en torno a la pregunta del diputado Soto, bien lo dijo el profesor Cifuentes, ¿ya? Las cotizaciones hay que entender bien la naturaleza jurídica que poseen, porque no son ahorro, no son ahorro, y tampoco son impuestos, ¿ya? Sino que en el fondo tienen esta como naturaleza intermedia, digamos, que en el fondo responde a la idea un poco de la cotización como contribución también, ¿ya? O sea, como que la naturaleza jurídica es de contribución, y por eso es que está pegada a la solidaridad. De conformidad nuevamente al convenio 102, las cotizaciones, entre comillas, obligatorias, ¿ya? Hay algo que no se ha dejado como ver dentro del debate. De conformidad al convenio 102, en este aporte contributivo, ¿ya? Que va al sistema de seguridad social, el límite mínimo que permite la Organización Internacional del Trabajo es 50-50, ¿ya? O sea, como que el 50% de este aporte contributivo lo tiene que poner el empleador y el 50% el trabajador, ¿ya? O sea, esa es la lógica detrás del sistema. Puede ser más que eso, o sea, un 75% empleador y un 25% trabajador, ningún problema. El tope es 50-50, ¿ya? Y es por eso que, en el fondo, nosotros hacemos mucho hincapié en torno a compartir la carga contributiva de sostener un sistema de seguridad social, porque si no es imposible de poder lograr el fondo, que es lograr un sistema de vida relativamente digno, ¿ya? En este momento, el Estado, ojo, es subsidiario, ¿ah? En nuestro sistema actual, nosotros tenemos un pilar solidario que de solidario no tiene nada, ¿ya? Que es o el reemplazo de los mínimos o el aporte previsional para efectos de completar el mínimo, pero no se hace cargo de un piso, ¿ya? No se hace cargo de un piso, sino que el piso lo define en términos subsidiarios lo que es el aporte, y en un sistema de seguridad social más normal, digamos, debiese ser el énfasis al revés, ¿ya? Eso nomás, profesora, disculpe, diputada, que estoy mirando. Todavía no incursiona como profesora, pero podría ser. Bueno, muchas gracias, señora Verónica. Don Hugo, muchas gracias también por su contribución. ¿Quién? ¿Quiere decir algo más, don Hugo? ¿Puedo? Sí, por supuesto. Y con eso cerramos. Sí, muchas gracias. Mire, yo quisiera, agradecer esta conversación y quisiera aportar en lo siguiente. Cotizaciones. Como bien decía la profesora, estamos frente a una exacción parafiscal. No es un impuesto, no es un ahorro, y sería importante tener muy presente esto, especialmente nuestros amigos economistas tienden a hablar del costo de la mano de obra y del impuesto. Va a depender de cómo se establezca la cotización, cómo influye en el costo de la mano de obra. En nuestro país tiene una tradición de seguridad social fundada en cotizaciones. Nosotros no somos un país con una tradición en que es el Estado el que financia la seguridad social toda. Nuestro modelo histórico es eso, y todos los cambios que vivimos tienden a ajustarse a esa evolución histórica. El cambio de 1980 es radical. Es producto de unas circunstancias políticas, económicas y sociales diferentes a las habituales para modificar los sistemas de seguridad social. No debemos olvidar eso. Todos los cambios en seguridad social son, diríamos, de larga discusión porque tienen largos efectos en la vida ciudadana. Los mismos cambios que en la Constitución de 1980 los encargados de esa reforma hicieron, vino a recoger un esfuerzo de años que no se había podido concretar. En ese momento se concreta porque están reunidos los poderes
en una sola autoridad. Por consiguiente, los cambios en seguridad social requieren grandes acuerdos, grandes consensos nacionales, y eso ha de estar presente siempre en toda modificación que queramos hacer a este sistema nuestro, que es contributivo, donde las cotizaciones de los trabajadores y los empleadores, ejemplos concretos, seguro de cesantía. Perdonen que tome esto porque yo tengo una responsabilidad en ese seguro como presidente de la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía. Ese seguro tiene un componente de capitalización individual y un componente de seguro social, o sea, es un sistema mixto. No hay en las cotizaciones de los trabajadores y el empleador a la cuenta individual nada oculto, está absolutamente transparentado, y el afiliado, el trabajador afiliado, recibe y puede ver efectivamente cuáles son sus aportes de la cotización. Por supuesto que en la cuenta, en el fondo solidario, no tiene aportes él, porque ese aporte a ese fondo solidario lo efectúa el empleador por cada uno de sus trabajadores, y eso ha permitido con el tiempo enfrentar las necesidades de prestaciones durante la pandemia, y por qué no las que si se presentan a futuro. Hay ahí un ejemplo de un seguro en que se ha combinado el esfuerzo individual con el esfuerzo colectivo. Es una experiencia, hay que decirlo, exitosa en esa materia, y que fue producto de un acuerdo de trabajadores de la CUT, la central de la Confederación de Empleadores y el Estado, después de muchos años de negociaciones para obtener un acuerdo. Entonces, yo lo valorizo mucho. Y cierro en que nuestro sistema de cotización, como bien señalaba la profesora Munilla, no considera por ahora en pensiones una cotización del empleador, pero sabemos que hay un acuerdo ya latente, que nos ha manifestado en norma, de que los empleadores tendrán que hacer un aporte a este sistema. Porque, ¿cómo lo harán? En parte a una cuenta individual o todo a un fondo solidario. Pero necesitamos, dadas las características de ser un sistema contributivo, es decir, de cotizaciones, que el elemento de la solidaridad propio de la seguridad social se manifieste también en el tronco, que es el pilar central de la seguridad social. Creo también que, como señaló la diputada señora Osandón, que estamos con un tema complejo, porque nosotros estamos hablando sobre un texto de la Constitución vigente, que no sabemos si el 4 de septiembre seguirá o no vigente. Por consiguiente, la discusión que hoy se tiene también conviene que sea mirada conforme a lo que los chilenos decidan el 4 de septiembre. No es mi tema ese punto, sino que simplemente en cuanto a los efectos que va a tener la mantención del texto vigente que hoy día queremos modificar con esta iniciativa del presidente, o con un texto constitucional que tampoco impediría una discusión de este tipo, aunque la estimemos muchos de nosotros innecesaria. Porque el texto que tiene la Convención Constituyente, que no es materia de esta sesión, pero me permito dar mi opinión respecto de ese punto en específico, no hace grandes cambios a lo existente. No viene a establecer, como creo haber oído, o me equivoqué al oír, establecer un sistema distinto en el área de pensiones o en otra área. No dice eso. Dice nomás que el Estado tiene la obligación de establecer un sistema de seguridad social. Señora Presidenta y señores diputados, muchas gracias. Ok, muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Verónica. Bueno, creo que el debate que hemos dado es muy interesante. Sin duda que muchos de estos elementos que se han incorporado van a ser parte también del debate que podamos dar cuando se enfrente la reforma previsional.
Hay varios elementos acá que se han puesto sobre la mesa, de principios rectores, definiciones que hoy día están en la ley que probablemente se podrían modificar, en fin. Pero bueno, a nosotros nos convocó un proyecto muy en particular, que fue lo que tratamos. Nos quedan algunas audiencias pendientes ya para la próxima sesión y estaríamos terminando para dar inicio. Quiero recordar el plazo para la presentación de indicaciones. A propósito de poder tenerla, la idea era presentarlas a la vuelta a la distrital, para que la semana subsiguiente a la vuelta a la distrital ya podamos dar inicio a la votación en particular. No, la idea es que la próxima sesión, que es el próximo martes o miércoles de la distrital, ya podamos tener las indicaciones para que empecemos la votación la semana siguiente, que sería la segunda después de la distrital, en el fondo, porque la próxima, después de la distrital, tenemos las últimas audiencias y ahí partiríamos en particular con la votación la semana siguiente. ¿Sí? ¿Ya? Ese es el acuerdo que tenemos. Entonces pondríamos ese acuerdo y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esto se levanta.